Un saludo para todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a abordar la segunda parte de la clase sobre ecuaciones. Como un breve recordatorio, en la primera parte abordamos el tema de ecuaciones lineales o de primer grado. Vimos todo lo referente a los fundamentos teóricos de las ecuaciones, características, tipos, y nos enfocamos en las ecuaciones de primer grado, el método para solucionar ecuaciones de primer grado y algunos problemas de aplicación. Ahora en la segunda parte vamos a abordar las ecuaciones lineales con dos variables, las ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones literales, método de solución para cada uno de estos casos y problemas de aplicación en donde se utilizan los conceptos para resolver problemas de cualquier naturaleza. Damos inicio entonces. Ubicándonos en el libro en la parte de ecuaciones de primer grado con dos variables, nos dice la teoría que también se llaman sistemas de ecuaciones lineales. Son dos ecuaciones lineales equivalentes en las variables x y y. Son ecuaciones de la forma ax más by igual a c. Entonces esto lo voy a copiar acá porque es la fórmula general. Se recuerdan que cuando teníamos ecuaciones lineales o de primer grado también teníamos una fórmula general. Ahora con los sistemas de ecuaciones vamos a tener una fórmula general también, en donde a, b y c son números constantes y a y b nunca pueden ser valores iguales a 0. El método de solución de las ecuaciones lineales con dos variables consiste en encontrar dos valores, a diferencia de las ecuaciones de primer grado en donde nosotros solo buscamos el valor para x. Ahora en las ecuaciones de dos variables nosotros buscamos un valor para x y un valor para y. Por lo tanto, estas ecuaciones van a tener dos respuestas. Solucionar una ecuación o un sistema de dos ecuaciones con dos variables tiene como objetivo encontrar dos valores numéricos, uno para x y uno para y. De modo que al sustituir esos valores en el sistema de ecuaciones, la igualdad se cumple, o sea, la prueba sigue siendo la misma. Entonces, tanto los valores de x como y se llaman soluciones del sistema y forman una pareja ordenada de números, x, y. Entonces, los valores x, y los ubicamos en una pareja ordenada. Más adelante vamos a abordar más a detalle este concepto de pareja ordenada, ¿verdad? Cuando estemos viendo funciones matemáticas. Entonces, aquí lo importante es esto. La fórmula general del sistema y tener en cuenta que solucionar una ecuación de primer grado con dos variables implica encontrar dos valores para variables x y y. Entonces, algunos ejemplos de estas ecuaciones están acá. 3x menos y igual a 7. Es una ecuación de primer grado con dos variables. Pero si yo quiero solucionar esta ecuación, yo no voy a encontrar un valor para x y un valor para y. Es imposible. Vimos un ejemplo en la clase anterior, no estamos resolviendo ecuaciones de primer grado, nos dimos cuenta que solucionar para una variable deja la otra como constante, pero seguimos sin conocer su valor. No es posible. Entonces, para que yo pueda encontrar un valor de x, siempre necesito tener dos ecuaciones equivalentes en la variable x, y. Entonces, a esto se le llama sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Entonces, estas dos siempre tienen que ir juntas. Para poder resolver la ecuación, encontrar valores para x y y, estas dos deben permanecer juntas como un sistema. Igual del otro lado tenemos otro sistema, x menos 2y es igual a 7. Pero esta ecuación por sí sola no se puede resolver. Es necesario que esté acompañada de otra ecuación. En este caso 3x más y igual a 35. Entonces a esto le llamamos sistema de dos ecuaciones con dos variables. Entonces las ecuaciones que tienen dos variables y que son de primer grado tienen que ir siempre en parejas. Tienen que haber dos ecuaciones para poder encontrar la solución de x y y. De lo contrario no se puede hacer.
Otra cosa importante que nos dice la teoría es que una ecuación lineal en dos variables se puede graficar en un plano cartesiano y que su forma siempre va a ser una línea recta. Si este es el plano cartesiano, la ecuación lineal puede que quede acá, puede que quede acá, puede que quede para este lado, dependiendo de los valores de A y de B, perdón, los valores constantes. Nos vamos a dar cuenta más adelante que si la ecuación fuera de grado 2, perdón, es decir, de una ecuación cuadrática, entonces las gráficas son diferentes. Esas tienen forma de parábola, puede quedar en cualquier dirección, ¿sí? Pero esto lo vamos a abordar más a detalle más adelante en nuestro siguiente tema. Acá solo es importante recordar que una ecuación lineal de dos variables es lo que da origen a las funciones lineales, que vamos a ver en el siguiente tema, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a concentrar en la solución de sistemas de ecuaciones con dos variables. Entonces, como habíamos mencionado, para poder resolver una ecuación con dos variables es necesario tener dos ecuaciones. Y la solución se puede hallar de distintas maneras. Existen varios métodos para encontrar la solución del sistema de ecuaciones con dos variables, tal y como lo dice la teoría. Entre los métodos más comunes están el método de sustitución, el método de eliminación, el método de graficación, pero también existen otros. Está el método de reducción, el método de determinantes. Esos todos son los que encontramos en el álgebra, ¿verdad? El álgebra de Baldor. Ahí aparecen todos esos métodos. Para fines de este curso no necesitamos conocer todos esos métodos. Vamos a enfocarnos en dos métodos que son los métodos principales: el método de sustitución y el método de eliminación. Entonces, el ejemplo dice resolver el sistema. Es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Ojo, tenemos que tener cuidado que las dos ecuaciones tengan las mismas variables, es decir, que las variables sean x y y. No puede haber una ecuación que diga x más 6y igual a 19 y que la otra diga, por ejemplo, x menos 7z igual a menos 7. Ahí deja de ser sistema de dos ecuaciones con dos variables porque ya serían tres variables, x, y y z. Entonces las variables en una ecuación tienen que ser las mismas para la otra. Y el método de sustitución consiste en lo siguiente. Paso número 1, se elige cualquiera de las dos ecuaciones. Yo en este caso voy a elegir la primera y se resuelve para una de las dos variables. Puede ser para x o para y. Y yo decido resolver acá para x. Eso depende de la persona que esté resolviendo el sistema. No es obligatorio que sea la de arriba siempre. Podría haber sido la ecuación de abajo o podría haber sido también la variable y la que se eligió. Entonces acá se resuelve esta ecuación para x. ¿Qué significa se resuelve para x? Se despeja x. Entonces, ¿cómo despejo x? Dejándola solita de un lado de la ecuación. Y este 6y que está positivo pasa del otro lado como negativo. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Resolver para x. Siguiente paso, sustituir a esta ecuación. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner 1. Entonces, este valor 1 se tiene que sustituir en la otra ecuación que yo me elegí al inicio. Entonces yo tomo esta ecuación y digo x menos 7y es igual a menos 7. Y aquí es donde yo voy a sustituir 1. Es decir, en donde está x yo voy a poner el valor que encontré acá, 19 menos 6y. Entonces me quedaría acá, lo voy a poner entre paréntesis, 19 menos 6y, tomando en cuenta que este es el valor de x que está en la ecuación. Después sigue menos 7y y esto es igual a menos 7. Y esto ya es una ecuación de una sola variable, la variable y. Entonces la tengo que resolver. Tengo 19. Este menos 7 que estaba acá negativo lo traigo de este lado como positivo. Este 7y se va del otro lado como positivo. Y este menos 6y también se va del otro lado como positivo. Reduciendo términos semejantes, aquí me queda 26 y del otro lado 13y. Por lo tanto, el valor de y es igual a 26 dividido 13. Esto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Porque como esta nos quedó como una ecuación lineal
o como una ecuación de una sola variable, entonces el proceso ya lo sabemos hacer, que es la transposición de términos. Entonces aquí ya encontré yo mi primera respuesta, y igual a 2. ¿Qué hago con este valor? Lo tengo que sustituir ahora en esta ecuación 1 para encontrar el valor de x. Entonces me queda x es igual a 19 menos 6y, pero y es igual a 2. Entonces 19 menos 6 por 2, esto es igual a 19 menos 12. Entonces yo puedo concluir que x es igual a 7, 19 menos 12. Y esta es mi segunda respuesta. Entonces acá ya llegué al final. Logré resolver la ecuación utilizando el método de sustitución, encontrando un valor para x y un valor para y. En este caso x igual a 7 y y es igual a 2. Ahora puedo hacer la prueba de la ecuación para ver si esos valores son correctos. Aquí ya no necesito el proceso, entonces solo las respuestas. X igual a 7 y y igual a 2. ¿Cómo sé si esto es correcto? Tomo cualquiera de las dos ecuaciones, x más 6y igual a 19, y voy a sustituir los valores de x y y. Entonces donde está x voy a poner 7 y donde está y voy a poner 2. Hago las operaciones, 7 más 6 por 2, 12, igual a 19. 7 más 12 es 19. 19 igual a 19. Me doy cuenta que la igualdad se cumple, por lo tanto los valores son correctos. Ese es el objetivo, que se cumpla la igualdad. Puedo hacerlo con otra ecuación también si quiero. Con una que lo haga es suficiente, pero lo puedo demostrar también con las dos. X menos 7y es igual a menos 7. Entonces donde está x yo voy a poner 7 y donde está y voy a poner 2 igual a menos 7. Entonces aquí me quedaría 7 menos 7 por 2, 14 igual a menos 7. 7 menos 14 es igual a menos 7 por leyes de los signos. Y al final menos 7 es igual a menos 7. Entonces también se cumple la igualdad. Lo que me confirma aún más que el procedimiento es correcto, ¿verdad? Llegué a las respuestas correctas porque cumplen con la igualdad, solo que ahora es una ecuación de dos variables que hemos resuelto con el método de sustitución. Veamos otro ejemplo ahora. Nuevamente es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Y ambas variables son las mismas para cada ecuación, x y y. Entonces yo tomo cualquiera de las ecuaciones y busco eliminar cualquiera de las variables. Entonces aquí yo tengo que hacer de cuenta como que estoy sumando polinomios. Tomar ambas ecuaciones como si fueran polinomios y colocarlas una debajo de la otra como que si fuera a hacer una suma de polinomios en formato vertical. Entonces eso lo sabemos hacer. 4 más 3 es igual a 7, menos 5 menos 1 es menos 6. Y 13 más 7 es igual a 20. ¿Sí? Pero al hacer esto en esta ecuación yo no logré nada. Porque yo lo que tengo que lograr es que al hacer la suma de los polinomios, una de las variables, ya sea x o y, se vuelva 0. Es decir, que tengan el mismo coeficiente, pero con signos diferentes. El problema es que aquí no se cumple eso, porque el coeficiente de x arriba es 4 y abajo es 3, y el de arriba es 5 y el de abajo es y. Es 1, perdón. Entonces eso no se cumple. Digamos si yo quisiera eliminar y, porque aquí lo más sencillo es eliminar y. Esto como no me funcionó, lo voy a quitar. ¿Qué tendría que operar con menos 5y para que después la respuesta fuera 0 aquí abajo? Aquí tendría que haber un más 5y, ¿sí? Porque menos 5 más 5 es igual a 0. Aquí se eliminaría la variable y. Ya sé que eso es lo que necesito. Entonces ahora, ¿cómo lo encuentro? Yo necesito que mi segundo término sea 5y, pero me doy cuenta que mi segundo término
es menos y. Entonces, para que menos y sea igual a 5y, ¿qué tengo que multiplicar acá adentro? ¿Qué número tengo que multiplicar por menos y para que me dé como respuesta 5y? Voy a quitar este cuadro mejor y lo voy a poner como paréntesis para que sepan que es multiplicación. ¿Qué tengo que multiplicar por menos y para obtener 5y? Tengo que multiplicar menos 5, porque menos por menos es más y 5 por y es 5y. Entonces, con esto yo me doy cuenta que mi segunda ecuación, 3x menos y igual a 7, la tengo que multiplicar por menos 5, porque no puedo multiplicar solo el término que necesito. Tengo que multiplicar toda la ecuación para que no se altere la expresión, para que siga siendo una ecuación equivalente y eso no me altere el resultado, no me impida llegar a la respuesta correcta. Entonces tengo que multiplicar. Esto es como una multiplicación de polinomio por un monomio, cada uno de los términos del polinomio. Entonces si yo multiplico 3x por menos 5, eso me da menos 15x. Y eso lo tengo que poner debajo de su semejante, menos 15x. Si multiplico menos y por menos 5, como ya vimos, me da 5y. Lo tengo que poner debajo de su semejante. Y si multiplico 7 por menos 5, me da menos 35, que también tengo que ponerlo debajo de su semejante. Y ahora sí ya puedo hacer la suma de polinomios y me doy cuenta que este me da 0. Luego 4 menos 15 es igual a menos 11x. Y 13 menos 35 es menos 22. Logré eliminar una variable, por eso se llama método de eliminación. Entonces ahora ¿qué me queda acá? Es una ecuación con una variable, solo tengo que despejar x. Entonces x es igual a menos 22 dividido menos 11. X es igual a 2. Ya encontré el valor de una variable, pero esa es la mitad de la respuesta. Ahora me falta la otra. ¿Qué es lo que hago? Tomo cualquiera de las ecuaciones, la primera, la segunda o la segunda convertida, cualquiera, la que a mí me parezca más fácil. Entonces para mí es la primera. 4x menos 5y es igual a 13. En lugar de x voy a poner 2 porque es el valor que encontré para x. Entonces me quedaría 4 por 2 menos 5y es igual a 13. Despejo la variable. Acá como está negativa el término que tiene la variable, es mejor llevármelo del otro lado. Y el 13 lo jalo para acá. Y esto es igual a 5y. 4 por 2, 8, menos 13 igual a 5y. 8 menos 13 es menos 5, igual a 5y. Y al final y es igual a menos 5 dividido 5. Por lo tanto, y es igual a menos 1. Entonces mi respuesta debe ser una pareja ordenada. 2, menos 1, ¿verdad? Esto se me olvidó ponerlo en el ejemplo anterior. Acá mi respuesta tenía que ser una pareja ordenada formada como 7,2. Acá mi pareja ordenada es 2,1, porque sé que 2 es para x y menos 1 es para y. Entonces ahora a ustedes como ejercicio les va a tocar hacer la prueba de esta multiplicación, de esta ecuación. Tienen que comprobar que los valores que encontramos están bien, sustituyéndolos en ambas ecuaciones. Entonces si gustan pónganle pausa un momento al video para hacer esa prueba y verificar que todo está bien. Bien, después de realizar la prueba entonces nosotros ya tenemos la idea de cómo resolver sistemas de ecuaciones por el método de sustitución y el método de eliminación. A algunas personas se les hace más fácil el método de sustitución y a otras personas el método de eliminación. Pero eso depende de las características de la ecuación también. Ustedes tienen que identificar el sistema, las características que tienen las ecuaciones que lo forman para elegir el método más adecuado para resolverla.
Eso no significa que una ecuación no pueda resolverse por los dos métodos. Por ejemplo, esta ecuación que acabamos de resolver acá podría hacerse también por el método de sustitución y las respuestas serían las mismas. Y esta ecuación que resolvimos antes, este sistema podría hacerse también por el método de eliminación. Y llegaríamos a las mismas respuestas. Ustedes lo pueden demostrar también. Si gustan pueden pausar el video y hacer esta ecuación que hicimos acá con eliminación y la otra con sustitución para verificar que las respuestas van a ser las mismas. Tienen que ser las mismas. Una vez que hayan hecho esa verificación, entonces nos pasamos directamente a un ejemplo de aplicación. Tanto en las ecuaciones lineales que vimos en la clase anterior como para estas, lo más importante es aprender la aplicación que puedan tener en la solución de problemas de distinta naturaleza. Entonces veamos este problema. Dice, una persona tiene 25 monedas de dos clases. 25 monedas de dos clases, de 5 y de 10 centavos. Si el valor total de su dinero es 2 quetzales con 10 centavos, indique el número de monedas de 5 centavos y el número de monedas de 10 centavos. Bien, imagínense esto. Ustedes se meten la mano a la bolsa y sacan un montón o bastantes moneditas de 5 y de 10 centavos. Pero no saben cuánto dinero tienen. Solo saben que entre las monedas hay un total de 25. Entre las de 10 y las de 5 el total de monedas es 25. Y el total de dinero que suman esas monedas es 2 quetzales con 10 centavos. Eso lo saben tal vez por un vuelto que les dieron en alguna tienda. Saben que es 2 quetzales con 10 centavos y que son 25 monedas. Entonces lo que pregunta el problema es ¿cuántas monedas de 5 y cuántas monedas de 10 hay? Voy a escribirlo acá. ¿Cuántas monedas hay de cada clase? Esto es lo que está preguntando el problema. Es necesario entonces plantear esto como una ecuación. No se puede plantear como una ecuación de una sola variable, como en los problemas de la clase anterior, porque en este caso tengo dos variables. Tengo las monedas de 5 y a esta le vamos a poner variable x. Y tengo las monedas de 10 y a esta le vamos a poner variable y. Pero si tengo dos variables, la teoría me dice que necesito dos ecuaciones también. ¿Cómo planteo mis ecuaciones? Acá me doy cuenta que en una ecuación podría referirse a la cantidad de monedas. Entonces yo puedo decir ecuación 1 se refiere a la cantidad de monedas. Ecuación 1. Y la ecuación 2 se va a referir al valor en quetzales, porque son los dos datos que me brinda el problema. La cantidad en quetzales y la cantidad de monedas. Pero aquí el valor creo que es más adecuado ponerlo en centavos. Valor en centavos. Entonces eso significa que si yo aquí tengo una cantidad que son 25 monedas. Y tengo un total de dinero de 2 quetzales con 10 centavos. Pero esto lo tengo que trasladar mejor a centavos. Si un quetzal tiene 100 centavos, entonces 2 quetzales tiene 200 centavos más 10 centavos, entonces son 210 centavos. ¿Sí? Entonces ahora me toca hacer el planteamiento de las ecuaciones. La ecuación 1, que se refiere a la cantidad de monedas, me dice que no sé cuántas de 5 ni cuántas de 10 hay, porque eso es lo que estoy buscando, pero sé que las de 5 valen x y las de 10 valen y.
Entonces solo digo que las monedas de 5 más las monedas de 10 suman 25. 25 monedas en total. Una moneda de 5 centavos, ¿cuánto vale? 5 centavos, ¿verdad? Obviamente. Entonces si tengo dos monedas, ¿cuántos centavos tengo? 10 centavos. Si tengo tres monedas, tengo 15 centavos. Pero ¿cómo sé eso? Haciendo multiplicación del número de monedas por el valor, que son 5 centavos. Entonces yo digo que 5 veces las monedas de 5 más 10 veces las monedas de 10, porque son de 10 centavos, equivalen a 210 centavos. Esta es mi segunda ecuación. Y ahora ya tengo mi sistema de dos ecuaciones con dos variables. Y es posible resolverlo, ¿sí? Es posible resolverlo con el método de eliminación. Está más fácil. Elimino la variable x. Tendría que multiplicar todo el sistema por menos 5. Y lo pongo aquí debajo. Menos 5x me quedaría acá. Menos 10y, porque multiplico el menos 5 por cada uno de los términos, ¿verdad? Y 25 por 5 menos 125. Entonces aquí me olvido de esta ecuación. Y trabajo en solo las dos que me quedan. Y hago la suma. Aquí me queda 0. Bueno, aquí quiero disculparme porque estoy cometiendo un error. Este valor no era 10 porque estoy multiplicando menos 5 por y, ¿verdad? Entonces es menos 5 por y. Me había dado cuenta, pero ahí está. Ya lo corregimos. Por si se preguntaban por qué había puesto ese dato así, estaba incorrecto, ¿verdad? Me confundí, pero el valor real es 5. Entonces al hacer la resta, más 10 menos 5 es 5y. Y 210 menos 125 es igual a 85. Por lo tanto, el valor de y es 85 dividido 5. Es 17. Esta es mi primera respuesta. Entonces esto me está diciendo que tengo 17 monedas de 10 centavos. Porque y son las monedas de 10 centavos. Acá está. Ahora, ¿cuántas de 5 tengo? Elijo cualquiera de las dos ecuaciones. Yo elijo la primera, x más y igual a 25. Entonces ahora sustituyo. X más 17 igual a 25. X es igual a 25 menos 17. Entonces X es igual a 8. ¿8 qué? 8 monedas de 5 centavos. Entonces ahora puedo expresar mi respuesta de esa manera. Habiendo encontrado los valores para X y para Y, puedo decir que tengo 8, mi respuesta sería 8 monedas de 5 centavos y 17 monedas de 10 centavos. ¿Será que es cierto eso? Sumemos, porque sé que tengo 25 monedas. 17 más 8, 25, cumple. Y tengo 2 quetzales con 10 centavos. Entonces si tenemos 5 monedas, pero 8 monedas de 5 centavos, tengo 40 centavos. Tengo 17 monedas de 10 centavos, tengo 170 centavos. Entonces, si sumo esto, ¿cuánto obtengo? 210 centavos, que es lo que me dice el problema. Entonces esa es la prueba. Encontré los datos que estaba buscando, los que me pedía el problema, utilizando un sistema de dos ecuaciones con dos variables, el cual pude resolver con el método de eliminación. Es importante que puedan observar bien la aplicación que esto tiene para resolver este tipo de problemas. Veamos este otro. Este lo tomé de la hoja de trabajo sobre ecuaciones, la que aparece en el libro. Dice, un avión dispone de 32 asientos en clase A y 50 asientos en clase B, cuya venta supone un total de 14.600 quetzales. Sin embargo, solo se han vendido 10 asientos en clase A y 40 asientos en clase B, obteniendo un total de 7.000 quetzales.
Entonces aquí de una vez se está relacionando cantidad con costo, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de un asiento en cada clase? Cuando se obtiene el total, pero sabemos que no cuestan lo mismo, porque el problema me está planteando de manera que no cuestan lo mismo. Entonces yo tengo que averiguar el precio de cada uno en función del total de la venta, ¿sí? Pero son dos ventas diferentes. La primera fueron 14.600 quetzales. Entonces acá tengo asientos clase A y clase B. Puedo usar esas variables, no necesariamente tengo que usar siempre X y Y. Entonces yo digo, el primer dato que me da el problema es 32 asientos clase A. Si a eso le sumo los 50 asientos clase B vendidos, se obtiene un total de 14.600. Después dice el problema que solo se vendieron 10 asientos clase A y 40 en clase B. Y eso me dio un total de 7.000 quetzales. Y aquí está el problema ya. Este es el planteamiento. Un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Las variables A y B. Y puedo usar cualquiera de los dos métodos también. Sustitución o eliminación. Como el problema anterior utilizamos eliminación, ahora vamos a usar sustitución. Elijo una de las dos ecuaciones. Para mi criterio la más sencilla es esta, 10A para despejar más 40B es igual a 7.000. Resuelvo para A. Entonces aquí me voy a saltar varios pasos, pero ustedes después pueden verificar. Es igual a 7.000 menos 40B dividido 10. Aquí es posible utilizar un poco de aritmética. Esta lo puedo convertir en dos fracciones con el mismo denominador. 7.000 dividido 10 menos 40b dividido 10. Porque si yo estuviera sumando o restando esto, como es el mismo denominador, se copia el denominador y se restan los numeradores. Entonces las estoy separando para poder simplificarlas. Es decir, aquí eliminar este 0 con este 0, este 0 con este 0. Entonces al final A me queda como 700 menos 4b. Este es el valor de A. Como es método de sustitución, tomo la otra ecuación que dice 32A más 50B es igual a 14.600. Sustituyo el valor de A, entonces me queda 32 por 700 menos 4B más 50B igual a 14.600. Hago toda la aritmética, ¿verdad? Acá obtengo esto, 32 por 700, 22.400 menos 128b. Elimino términos semejantes, menos 128 más 50 me da menos 78b, pero del otro lado tengo 14.600 y este 22.400 lo paso del otro lado como negativo. Entonces me queda menos 78b igual a menos 7.800. Por lo tanto, B va a ser igual a menos 7.800 dividido 78, menos 78. Y aquí se puede ver, ¿verdad?, que el valor de B es igual a 100. Teniendo el valor de B, lo sustituyo en esta ecuación y digo A es igual, vamos a hacerlo por acá, A es igual a 700 menos 4B. Aquí me voy a saltar este paso. En lugar de B va 100.
Entonces me quedaría 700 menos 400, ¿verdad? Y eso es igual a 300. Entonces estas son las respuestas del problema. Voy a borrar un poquito acá para poder ubicarlas. Entonces tenemos que los asientos clase A, aquí le pusimos A. ¿Se recuerdan? Bueno, aquí aparece directamente. Tienen costo de 300 quetzales y los asientos clase B tienen un costo de 100 quetzales. Esto es lo que pregunta el problema. Y esto lo podemos verificar después, ¿verdad? Sustituyendo en la ecuación. Pero al final encontramos un costo, porque el problema estaba diseñado para preguntarnos un costo de los asientos. Y lo encontramos con el método de sustitución, que también se pudo haber hallado con el método de reducción, ¿verdad? O eliminación, eligiendo algún valor común para poder multiplicar. Entonces con esto concluimos ya con las ecuaciones de este tipo, las ecuaciones de dos variables y de primer grado, también conocidas como sistemas de ecuaciones de dos variables, sistemas de ecuaciones lineales. Ahora vamos a hablar entonces de las ecuaciones de segundo grado. También se conocen como ecuaciones cuadráticas. Son polinomios de segundo grado y su fórmula general es la que aparece acá. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, en donde a nunca puede ser un valor igual a 0. Ejemplos de ecuaciones cuadráticas: x al cuadrado menos 2x más 36, 2x al cuadrado menos 14x igual a 0. Estas son ecuaciones cuadráticas. Hay varios métodos para solucionarlas también, pero para fines de este curso nosotros nos vamos a enfocar en un método nada más, que es el de la fórmula cuadrática. Cuando resolvemos una ecuación cuadrática, la característica es que el número de soluciones va a ser el número del exponente más alto. Si tenemos una ecuación lineal, por ejemplo, de la forma ax más b igual a 0, ¿cuál es el exponente más grande de la variable? 1. Por lo tanto, solo hay una solución, x igual a un valor numérico. Pero en una ecuación cuadrática, el exponente más grande de la variable es 2. Por lo tanto, voy a tener dos soluciones, x1 y x2. Y esas dos soluciones se encuentran utilizando o aplicando la fórmula cuadrática. Por ejemplo, acá en el primer ejemplo tengo x al cuadrado menos 12x más 36 igual a 0. Para resolver esta ecuación yo tengo que identificar cuál es a, cuál es b y cuál es c. Y eso lo obtengo de acá de la forma general: ax cuadrado más bx más c. A es el que acompaña al x cuadrado, y en este caso es 1 porque no hay otro número. A es igual a 1. B es el que acompaña a la x con exponente 1, entonces en este caso es menos 12. Y c es el que no acompaña a la variable x, no tiene variable x con exponente diferente a 0, entonces c en este caso sería igual a 36. Identificando cuál es a, cuál es b, cuál es c, pues ya se puede utilizar la fórmula cuadrática que está aquí abajo, sustituyendo esos valores de a, b y c. ¿Y cómo voy a encontrar dos respuestas? Por esto que tengo acá. Este signo más menos me da las dos respuestas. Una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. En un caso va a restar y en el otro va a sumar para encontrar dos respuestas. Entonces, si yo estoy resolviendo otra ecuación, por ejemplo la segunda que aparece acá, 2x al cuadrado menos 14x igual a 0. Antes de resolverla también tengo que identificar cuál es a, cuál es b y cuál es c. En este caso puedo ver que a es igual a 2, b es menos 14 y acá c es igual a 0. ¿Sí?
porque no hay ningún otro término, es un binomio. Entonces c es igual a 0. Habiendo identificado eso, pues lo sustituyo en la fórmula cuadrática y encuentro los valores de x y de y. Entonces veamos el ejemplo. Este es el ejemplo que aparece en el libro. X cuadrado menos 11x más 28. Voy a anotar acá la fórmula porque nos va a servir. X igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Acá para esta ecuación a es igual a 1, b es menos 11 y c es 28, ¿sí? Porque es de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Pero esto pues, puede ser positivo o negativo. Entonces, como esta ecuación tiene el primero negativo y el segundo positivo, siempre le ponemos su signo, ¿verdad? El signo correspondiente. Tengo que encontrar dos soluciones. La primera solución se llama x1 y la encuentro así, con esta fórmula, menos b. Pero b, ¿cuánto vale? Menos 11. Acá ya no pongo el más menos, sino que solo pongo más. La raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, que sería 4 por 1 por 28, y todo esto dividido 2a, o sea, 2 por 1. Sustituí los valores de a, b y c, entonces ahora solo hago la aritmética. Menos por menos es más, aquí me quedaría 11 positivo, aquí me quedaría más raíz cuadrada. 11 al cuadrado sabemos que es 121, menos 4 por 1 por 28. ¿Cuánto es 4 por 28? 112. Y acá abajo tengo un 2. 2 por 1, 2. Entonces x1 es igual a 11 más la raíz cuadrada de 9 partido 2. X1 es igual a 11 más raíz cuadrada de 9 es 3 dividido 2. Entonces aquí ya no me cabe, lo voy a hacer a la par. X1 es igual a 11 más 3, 14 dividido 2. Entonces x1 es igual a 7. Hasta aquí llegué a la respuesta. X1. Y x2, ¿cómo lo voy a encontrar? Es prácticamente lo mismo, solo que en lugar de este signo más, voy a poner un signo menos. Entonces me quedaría menos 11, ahora va a ser menos menos 11 al cuadrado, menos 4 por 1 por 28. Bueno, aquí ya no me cabe en la pantalla, vamos a correrlo un poquito. Menos 4 por 1 por 28, esto era dividido 2 por 1. Ya no es necesario que vuelva a hacer todo el proceso, porque lo que está acá dentro de la raíz cuadrada, yo sé que al final me va a quedar como raíz de 9. Y raíz de 9 es 3. Entonces al final me salto al último paso que dice x2 es igual a 11. Solo que ahora va a ser menos 3 partido 2. Entonces x2 es 11 menos 3 es 8. 8 partido 2 es 4. Entonces x2 es igual a 4. ¿Sí? Y esta es mi respuesta. Ya tengo mis dos respuestas, x1 y x2. Y para la prueba lo que tengo que hacer es sustituirlas dentro de la ecuación original. Pero esto ya se los voy a dejar como ejercicio a ustedes. Hacer la prueba de la ecuación. Primero para un valor y después para el otro. Primero sustituyen 7 y dicen 7 al cuadrado menos 11 por 7 más 28 igual a 0. Verifican que se cumple la igualdad y después lo hacen con el otro, con 4. 4 al cuadrado menos 11 por 4 más 28 y eso tiene que dar igual a 0. Entonces si gustan pausen un momento el video para hacer la prueba y ahí les tiene que cumplir con la igualdad. Bien, veamos ahora este otro ejemplo tomado de los ejercicios utilizando la misma fórmula, menos b
x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Acá a es igual a 2, b es igual a 4 y c es igual a menos 3. ¿Sí? x1 entonces va a ser igual a menos b, menos 4 más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, porque es b al cuadrado, menos 4 por a por c, que sería 4 por 2 por menos 3, dividido 2 veces a, 2 por 2. Hacemos la aritmética y nos vamos a dar cuenta que nos queda de esta forma. Menos 4 más raíz de 40 dividido 4. Pero en este momento nos damos cuenta que la raíz no es exacta, no es un radical. Entonces aquí podemos aplicar otros conceptos. Aquí me estoy confundiendo, estoy poniendo x2 y es x1. Podemos aplicar otros conceptos dentro de la aritmética. Por ejemplo, podemos separar esto como menos 4 dividido 4 más raíz de 40 dividido 4, ¿verdad? Acá esto nos ayuda a simplificar. Entonces al final nos queda x1 igual a menos 1 más raíz de 40 dividido 4. Después todavía podemos hacer simplificación del radical. El radical lo podemos simplificar todavía con el proceso que aprendimos de simplificación de radicales, pero como nosotros no estamos trabajando, no estamos usando calculadora ni trabajando con decimales, entonces lo dejamos de esta forma. Cuando la raíz cuadrada no nos queda exacta, lo podemos dejar de esta manera, solo indicado. Entonces, como sé que me falta un x2, el x2 solo se trata de cambiar el signo. Este signo más ahora va a ser menos. Entonces al final yo voy a llegar a menos 1 menos raíz de 40 partido 4. ¿Sí? Y este es el x2. Entonces aquí está un poco más difícil hacer la prueba, ¿verdad? Porque hay que meter toda esta expresión. Pero algunas respuestas nos van a quedar así, en forma racional, ¿verdad? O irracional, dependiendo qué tipo sea. Entonces nosotros ya decidimos si lo dejamos como fracción o si trabajamos con números decimales. Pero en este caso, esta respuesta es aceptable. Si ustedes colocan esta respuesta, se las puedo tomar como válida, porque es la respuesta correcta, ¿verdad? Es cierto que se puede simplificar un poquito más, pero si gustan ustedes intentarlo, lo pueden hacer. Aquí lo que me interesa es el concepto del uso de la fórmula cuadrática. Muy bien, entonces ya para finalizar con el tema de ecuaciones, nos metemos a este tipo de ecuaciones que son muy importantes, también que se conocen como ecuaciones literales. Dice la teoría que son aquellas en las que algunas de las constantes no están especificadas, pero sí están representadas por letras, recibiendo el nombre de constantes literales. Por ejemplo acá, vean esta ecuación, ¿cuál es la característica? Que tiene más letras que números, ¿verdad? Nosotros en las ecuaciones anteriores estábamos acostumbrados a ver más números que letras, pero ahora en este tipo de ecuaciones literales se van a ver más letras que números, por eso es que reciben ese nombre de ecuaciones literales, porque se definen para una sola variable, pero las demás se consideran constantes literales. Entonces, cuando se quiere expresar una letra en particular en términos de las otras, esa letra es considerada la incógnita. Entonces nosotros podemos escoger la variable. ¿Para qué nos sirven las ecuaciones literales? Bueno, una ecuación literal en realidad es una fórmula. ¿Sí? Nosotros la conocemos como una fórmula. Y las fórmulas las estamos utilizando en varias disciplinas, no solo en matemáticas, las usamos en física, las usamos en química, las usamos en estadística, etcétera. En muchas disciplinas se utilizan las fórmulas. Bueno, pues una fórmula es una ecuación literal que se puede resolver por cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones de primero o de segundo grado, o también ecuaciones o sistemas de ecuaciones con dos variables. Por eso cuando estamos estudiando física, por ejemplo, muchas veces se nos presentan fórmulas que tenemos que despejar, tenemos que manipular para poder encontrar el dato que estamos buscando. A eso se le llama resolver una ecuación literal. Entonces, eso prácticamente es lo que dice aquí abajo. Las ecuaciones
literales principalmente se utilizan en fórmulas científicas y el proceso para resolverlas para una de sus variables consiste en escribir una ecuación equivalente en la cual la variable a resolverse queda despejada en un solo lado de la ecuación. ¿Sí? Ya nos vamos a meter a esto. Por ejemplo, esta es una fórmula, una ecuación literal. Esta también. Esta que está abajo también es una ecuación literal. Esta específicamente corresponde al volumen. ¿Volumen de qué? 4/3 de pi por el radio al cubo. Este es el volumen de una esfera. Más adelante vamos a ver conceptos básicos de geometría. Una esfera es una figura en 3 dimensiones que ocupa un espacio, por lo tanto se le puede encontrar un volumen, y ese volumen se encuentra si se conoce el radio. Pero ¿qué pasa si en una esfera yo conozco el volumen, pero no conozco el radio? El radio lo quiero encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que resolver la ecuación, tengo que despejar la variable. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que está alrededor lo tengo que eliminar. El 4 y la constante pi están multiplicando, se van del otro lado a dividir. Este 3 que está acá está dividiendo, se va del otro lado a multiplicar. Y como acá está elevado al cubo, del otro lado se va como raíz cúbica. Y esto es igual a r. Entonces, si conozco el volumen de la esfera, es posible encontrar su radio despejando la fórmula. Y despejar una fórmula es resolver una ecuación literal con los métodos que ya conocemos. Por ejemplo, la transposición de términos, los sistemas de ecuaciones con dos variables o el método de la fórmula cuadrática, dependiendo del tipo de ecuación literal que tengamos. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Algunos ejemplos aparecen en el libro y otros son tomados de la hoja de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí sí tenemos esta ecuación. Es un volumen, pi r cuadrado h. En geometría, este es el volumen de un cilindro, el espacio que ocupa un cilindro, pi r cuadrado por h. Pero aquí dice resolver para la variable r. ¿Qué significa eso? Que en este cilindro yo sé cuál es su volumen y también sé cuál es su altura, pero no sé cuál es su radio. Entonces, ¿cómo despejo esto? Quitándole todo lo que tiene alrededor. La constante pi y la variable h que están haciendo, están multiplicando. Entonces pasan del otro lado a dividir. Pi por h igual a r cuadrado. Pero la r no se ha quedado solita porque está elevada al cuadrado. Entonces, si de un lado está elevada al cuadrado, del otro lado pasa como raíz cuadrada. Y aquí está. Esto es lo que estoy buscando. Ya solo sustituyo los datos porque conozco el volumen y la altura del cilindro. Entonces ahora puedo encontrar el radio haciendo el proceso aritmético, ¿verdad? Pero para poder llegar a eso yo tuve que saber cómo resolver la ecuación literal, ¿sí? Con el mismo proceso, y eso es a lo que le llamamos despeje de fórmulas o despeje de variables. Veamos este otro ejemplo. Dice L es igual a más n-1 por d. Acá el objetivo es despejar n. Tengo que quitar n, dejarla solita de un lado de la ecuación. ¿Cómo quito todo lo que está alrededor? Bueno, primero me doy cuenta que n pertenece a un signo de agrupación. Tengo que eliminar este signo de agrupación, quitando lo que está alrededor, que sería esta a y esta d. ¿Qué quito primero? La a, porque es la que está sumando. No puedo quitar la d primero porque esa está multiplicando, pero hay un término que está sumando que me impide quitar la d. Entonces, como la a está sumando de este lado, pasa del otro lado a restar. Y me queda esto es igual a n-1 por d. Ahora la d sí ya la puedo quitar porque está multiplicando, entonces pasa del otro lado a dividir. Entonces acá tengo n-1, pero como ya está solito el término, ya no necesito el paréntesis. Ya me queda n-1 nada más. Eliminé el paréntesis. Y el último paso entonces es quitar el -1 que está ahí. Y lo quito pasándolo del otro lado a sumar.
Y ahí está, ya logré mi objetivo, que era dejar la variable solita de un lado de la ecuación. Estoy resolviendo para la variable n, ¿sí? Pero siendo cuidadoso con todo el procedimiento y con todas las reglas de la transposición de términos para que la respuesta sea correcta. Vean este otro ejemplo. Dice S es igual a n medios por a1 más an. Resolver para n, otra vez. ¿Dónde está n? Acá está. Entonces aquí está. Un poco sencillo. Esto es un solo término y el 2 es un solo término. El 2 está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría 2 por s igual a n por a1 más an. Entonces esto, como es un solo término que está dentro de un paréntesis y está multiplicando a la n, pasa del otro lado a dividir a1 más a n. Aquí ya no es necesario ponerle el paréntesis y esto es igual a n. Entonces nuevamente he dejado solita la n de un lado de la ecuación, que es lo que me pide el problema, ¿sí? Y así el problema me puede pedir despejar para cualquiera. Podría ser para 1, para n también, pero dependiendo de la variable que me esté pidiendo el problema, yo tengo que ser cuidadoso para empezar a despejar. Ya para concluir, entonces, veamos este último ejemplo, este tomado de la hoja de trabajo. Dice, área es igual a un medio del área más la base por la altura, el área de una figura geométrica, ¿verdad? Resolver para b. Tengo que dejar la b solita. Entonces nuevamente primero dejo el paréntesis solito. El 2 está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. Entonces esto es igual a más b por h. La h está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. 2a dividido h es igual a más b. Ya no necesito poner el paréntesis. Y por último quito esta a de acá. Entonces me quedaría 2a dividido h menos a es igual a b, ¿sí? Y aquí ya llegué a mi objetivo, dejar la b solita, porque eso es lo que me pide el problema, resolver para b, y significa dejarla sola de un lado de la ecuación. Muy bien, entonces con esto concluimos el tema de ecuaciones. Ahora ustedes ya están en capacidad de resolver la hoja de trabajo del libro correspondiente al tema de ecuaciones, ¿sí? Tiene de varios tipos, en esa hoja van a poder practicar solución de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, ecuaciones cuadráticas y ecuaciones literales. Este es nuestro penúltimo tema previo al examen parcial, ya solo nos falta ver el tema de funciones matemáticas y estaremos listos con el contenido para el segundo examen parcial. Entonces, por favor, vean la clase, descarguen la hoja de trabajo, resuélvanla, vayan estudiando, practicando y nos hablamos en la siguiente clase. Se recuerdan que vamos a tener una clase en vivo previo al examen parcial, pero necesito que ustedes vayan tratando de resolver todos los ejercicios que puedan para solo plantear sus dudas. Entonces, por favor, lo dejamos acá, cuídense bastante. Hasta la próxima.